Nuevamente tenemos una batalla épica entre el fuerte gran maestro peruano José Martínez contra el número uno del mundo Magnus Carlsen. Y es que como ustedes saben, cada vez que estos dos jugadores se enfrentan nos regalan partidas espectaculares. José Martínez sin ninguna duda es uno de los mejores jugadores del planeta a ritmo blitz y bala online, mientras que Magnus Carlsen es de los mejores de la historia en cualquier modalidad y a cualquier ritmo. A continuación, veremos la partida del torneo de titulados de la mañana, en donde estos dos se volvieron a enfrentar. Y bueno, otra vez, partida súper emocionante hasta el final y con un desenlace un tanto inesperado. Así que disfrútenla. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro peruano José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo C6. Magnus decide jugar una defensa Nimzowitsch, es que como ustedes ya han visto en videos anteriores, a Magnus en los torneos de titulados le gusta jugar muchas aperturas irregulares. Aquí, José Martínez decide jugar caballo F3. Lo más habitual posiblemente es de 4 y tras de 5, pues las blancas deciden, ¿no? Si capturan, si avanzan, si caballo C3 para defender. Pero bueno, caballo F3 también tiene sentido, se desarrolla una pieza mirando casillas centrales. Magnus juega D6, D4 de José Martínez, caballo F6 y ahora C3. Bueno, fíjense que ya el peruano plantea la primera celada de la partida. Magnus Carlsen, por supuesto, no cae en la trampa y juega E5. ¿Qué pasaba si caballo por E4? Pues sencillamente D5 de las blancas con ventaja decisiva. ¿Por qué? Se amenaza el caballo de C6 y si este se retira, pues viene dama A4, jaque. Cuando el rey se cubra con alguna pieza, viene dama por E4 y las blancas se quedan con una pieza completa de más. Pero bueno, Magnus Carlsen decide jugar E5, D por E5 de José Martínez, D por E5, dama por D8, simplificando, caballo por D8 y ahora caballo F D2. Martínez decide jugar un tanto defensivo. Aquí era interesante caballo por E5 y tras caballo por E4, alfil D3 ganando un tiempo atacando al caballo. Pero bueno, tras caballo F de 2, A5 de Magnus Carlsen, A4 de Martínez, caballo D7, caballo B3, caballo E6, alfil E3, caballo DC5 y caballo 1 D2. Fíjense que ambos jugadores se dedican a desarrollar las piezas. De hecho, aquí Magnus juega alfil D7 y a ambos solo les falta desarrollar un alfil para posiblemente enrocarse, o tal vez no. Como ya no hay damas, no hay problema de tener el rey en el centro. Caballo por C5 aquí por parte de José Martínez, alfil por C5 de Carlsen, alfil por C5, caballo por, y ahora alfil B5. Parece que el peruano quiere seguir con las simplificaciones y Magnus acepta, pues captura el alfil en B5. Probablemente era un poquito mejor C6, ¿no? Ganando un tiempo atacando el alfil. Tras alfil C4 y rey E7, las negras no tienen ningún problema en esta posición que debería estar totalmente igualada, probablemente tirando un poquito más hacia las negras porque el caballo en C5 está muy bien ubicado. Pero bueno, tras alfil por B5, ahora sí, José Martínez captura, por supuesto, el alfil. Y bueno, tenemos una posición interesante para las blancas porque el peruano logra abrir la columna para poder atacar el peón de A. Magnus juega rey E7, como les dije, el rey en el centro ya no tiene ningún problema. De hecho, enrocar sería dudoso porque el rey se aleja del centro y recuerden que ya vamos hacia el final. Rey E2 de Magnus, perdón, de Martínez que hace lo mismo. A4 de Magnus Carlsen, que bueno, aquí quizá ahora el peón queda un tanto débil, ¿no? Fíjense que al avanzarlo se busca defenderlo tanto con el caballo como con la torre y también evitar la jugada B4 o B3 de las blancas. Pero más adelante el peón puede quedar un poco débil. Aquí José Martínez juega F3 defendiendo su peón central para poder movilizar el caballo. Torre H de 8 de Magnus Carlsen, torre H de 1 del gran maestro peruano, rey E6, caballo C4 y ahora G6. Fíjense que Magnus juega muy profiláctico, ¿no? Y es que evita de inmediato el tema de caballo E3 y caballo F5. Aquí José Martínez juega B6 cuando quizá era mejor igual caballo E3. La idea es que tras C6, pues viene B por C6, B por C6 y ahora caballo C4. Y bueno, las blancas aquí tienen temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, pueden venir a B6 para tocar la torre y el peón. Pueden venir con temas con caballo A3, caballo C2, caballo B4 para atacar el peón de C6, entre otros. Pero bueno, tras la jugada B6, Magnus Carlsen decide bloquear con C6, deja los peones doblados de su rival. H4 de José Martínez que se viene por el flanco de rey. F6 de Carlsen muy sólido. H5, rey E7, H por G6, H por G6. Torre por D8, torre por y torre H1. Y aquí, bueno, las blancas se quieren apoderar de la iniciativa y es que se adueñan de la columna H.
Ojo, esta posición es más delicada de lo que parece. De hecho, aquí Magnus decide jugar torre D7, José Martínez juega torre H8 y Carlsen juega rey F7, lo que es un error y posiblemente bastante grave. Aquí lo más correcto era torre D8 buscando el cambio de torres. Tras torre H7 viene rey E6 y bueno, de momento la torre no tiene amenazas, está todo controlado. En cambio, tras rey F7, José Martínez juega torre A8 y lo que les decía, el peón de A4 empieza a ser débil y de hecho no se va a poder salvar. Aquí Carlsen juega rey E6 y torre A5. Muy buena jugada del gran maestro peruano que ataca el caballo que a su vez defiende al peón de A4. Es decir, como el caballo no se puede defender con ninguna pieza, el peón va a caer. Aquí Magnus Carlsen juega caballo D3 intentando poner el caballo lo más activo posible. Torre por A4 de José Martínez que ya tiene un peón limpio de ventaja. Y F5 de Magnus que busca contraataque. Aquí José Martínez decide capturar lo que quizá es un error, no hay necesidad, ¿no? Lo mejor es torre A8 y, por ejemplo, tras caballo F4, rey F2. Si caballo D3 buscando tabla, viene rey E3 y si F4, rey E2. Y bueno, tarde o temprano aquí los jaques se acaban, ¿no? El caballo puede venir quizás a C1, rey F2, caballo D3 y bueno, ahora el rey puede escapar por G1, ¿no? Y esto es un peón de más para las blancas. En cambio, tras la jugada E por F5, Carlsen juega G por F5, G3 por parte de Martínez que sigue muy sólido, caballo C1 jaque, rey F2, caballo D3, rey E2, caballo C1, rey F2, caballo D3 y ahora José Martínez aquí demuestra que tiene un espíritu de lucha fantástico y es que el peruano juega rey F1 evitando hacer tablas contra el número 1 del mundo. Ojo, las tablas hubiesen estado perfectamente justificadas. Más allá de que las blancas tengan un peón, fíjense que tienen tan solo 19 segundos, mientras que Magnus tiene 1 minuto 34, es decir, le lleva más de un minuto en el reloj. Las blancas tienen peón de más, sí, pero está doblado en la columna B. Entonces tampoco es muy fácil imponerlo. Pero bueno, el peruano quería ganar esta partida. Jugó aquí Magnus Carlsen F4, G por F4 de Martínez, caballo por F4 de Magnus Carlsen, torre A8, rey D5, Magnus busca activarse con su rey, B3 defendiendo el caballo, caballo D3, torre E8, C5 y ahora caballo E3. Bueno, aquí Magnus desaprovecha una buena oportunidad con torre H8. La idea es que tras E4, pues viene torre H5 jaque. Y si rey C6, F por E4 con otro peón de ventaja. Ahora, si en vez de E4, aquí las negras jugarán algo como caballo C1 tocando el peón de B3, pues entonces viene probablemente torre H6, ¿no? Buscando por allí temas peligrosos de mate con caballo E3, ¿no? Por ejemplo, tras E4 evitando los temas de mate, viene torre H5, rey E6 y F por E4. Y aunque el caballo quizá pueda capturar en B3, pues viene torre H6 y la posición de las negras aquí es medio crítica por la mala situación del rey. Pero bueno, tras caballo E3, que fue lo que jugó José Martínez, rey C6 por parte de Magnus Carlsen, caballo C4 atacando el peón central y rey B5. Fíjense aquí cómo juega el número 1 del mundo que decide sacrificar otro peón con tal de activarse. Aquí José Martínez decide capturar el peón, lo que no es lo mejor, increíble, son dos peones de más, pero no, aquí la mejor opción era torre C8. La idea es que tras caballo C1, ahora sí viene caballo por E5. Por ejemplo, si caballo por B3, pues caballo por torre. Pero tras la jugada caballo por E5, viene caballo por E5, torre por E5 y torre D3. Magnus entregó ese segundo peón porque sabe que aquí va a recuperar material y de hecho ahora su torre está muy activa. José Martínez juega rey E2 atacando la torre, defendiendo su peón de F3, torre por C3, torre E6, torre por B3 y F4. Bueno, aquí las blancas inician su camino para avanzar con el peón y coronarlo, pero C4, las negras no se quedan atrás y también quieren coronar. F5 aquí de José Martínez, torre B2 de Magnus Carlsen, rey E3, torre B1, rey E2, C3, rey D3, rey B4, torre E5, torre B2 y ahora F6. Como ustedes saben, los finales de torre son sumamente complicados y aquí parece que Martínez acaba de cometer un error tremendo. Lo correcto era torre E7, una jugada que no es para nada fácil de ver, ¿no? La idea es que tras C2 viene torre C7 evitando la coronación. Si torre B3 jaque, viene rey por C2, torre F3 y bueno, esto debería ser tablas. Pero en cambio tras F6, Magnus jugó torre F2 que tampoco es la jugada más exacta.
Aquí lo más correcto era torre de 2 jaque. La idea, bueno, alejar al rey. Y tras torre de 7, bueno, la torre detiene el avance del peón y ahora el rey blanco está cortado, por lo que va a ser difícil detener el peón de C. Pero tras la jugada torre F2, aquí José Martínez juega torre E4 y da el jaque del aficionado. Un jaque que no ayuda aquí para las intenciones de las piezas blancas. Aquí lo correcto era jugar torre E2, buscando simplificar porque el peón blanco pues está muy arriba. Si torre por F6 viene rey C2, el rey se mete a la defensa del peón. Y tras torre por B6 viene torre E1, pero muy difícil de ver este final, ¿no? Esta jugada no la hace cualquiera. Aquí fíjense que la mayoría haría torre 4 para intentar comerse el peón de C3. Pero el tema es que tras rey A3 viene rey por C3 y ahora torre C6 jaque. El rey tiene que salir, está cortado y el peón va a venir a coronar tranquilamente, ¿no? Increíble final. En cambio, tras torre 1 y torre C6, pues viene torre B1 jaque y cae el peón de B7. Pero bueno, tras la jugada torre 4, que fue lo que jugó José Martínez, rey B3 de Magnus Carlsen, que activa más su rey gracias al jaque que le dio su rival. Torre E5 de Martínez, torre F3 jaque, rey E2, torre por F6, torre B5 jaque, rey C4. Y ahora, pues aquí José Martínez, ya con 3 segundos en el reloj, lanza el último truco, ¿no? A ver si de repente Magnus tenía un pre-move. Y el peruano juega torre F5. Y es que ya sabe que debe estar perdido. Aquí, bueno, técnicamente torre B1 aguanta más, pero igual las blancas deben estar perdidas con C2, rey C1 y rey C3, ¿no? Porque el rey blanco está bastante cortado. Basta con darle un jaque para que tenga que retirarse y el rey entre a atacar la torre. Bien amigos, ¿qué les pareció nuevamente este enfrentamiento entre el genio peruano y el número 1 del mundo? Como les dije, partidas que no decepcionan. Muy valiente aquí la actitud de José Martínez, ¿no? Que con 19 segundos se lanzó a ganar la partida. Yo creo que unas tablas hubiesen estado bien por lo que les dije, el poco tiempo que tenía. Pero bueno, así es este jugador, ¿no? Con gran espíritu de lucha. Así que si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque se vienen muchísimas más partidas y torneos interesantes. Un gran saludo para todos, se me cuidan, nos vemos en un próximo video y no olviden seguirme en todas mis redes sociales.